En un país se sabe que el 2% de sus habitantes sufre de cierta enfermedad. Existe una prueba clínica que detecta siempre a la enfermedad en los sujetos afectados, pero que también produce falsos diagnósticos en un 5% de los sujetos libres de la enfermedad. Si se realiza la prueba a un sujeto escogido al azar y resulta positiva, calcular la probabilidad de que el sujeto realmente padezca la enfermedad. Este ejercicio se puede resolver al menos de dos maneras. La primera es emplear el teorema de Bayes y calcular directamente los componentes del teorema. La segunda también emplea el teorema de Bayes, pero calculando sus componentes mediante un árbol de probabilidades. Probabilidad de padecer la enfermedad P, D, E, 0,02 o 2%. Probabilidad de un resultado positivo si se padece la enfermedad P, D, R, P, barra, E, igual a 1, es decir, certeza. Esta es una probabilidad condicional o condicionada que se lee como probabilidad de que el resultado sea positivo en el caso de que se padezca la enfermedad igual a certeza. Probabilidad de un resultado positivo si no se padece la enfermedad. Probabilidad de un resultado positivo si no se padece la enfermedad 0,05 o 5%. La probabilidad buscada es la probabilidad de que se padezca la enfermedad si el resultado es positivo. Según el teorema de Bayes, que es una probabilidad condicional, se opera de la siguiente forma. En el numerador se coloca la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, es decir, la probabilidad de que se padezca la enfermedad y el resultado sea positivo. Y en el denominador se coloca la probabilidad total de la condición, es decir, la probabilidad total de que el resultado sea positivo. Para calcular los componentes empezamos planteando la probabilidad de que el resultado sea positivo si se padece la enfermedad. Empleando de nuevo la fórmula de la probabilidad condicional, colocamos en el numerador la probabilidad de la intersección de los dos sucesos y en el denominador la probabilidad total de la condición. De aquí podemos despejar la probabilidad de la intersección multiplicando esta cantidad por esta otra. Conocemos por los datos los valores de estas dos probabilidades. Esta vale 1 y la probabilidad de que se padezca la enfermedad vale 0,02. Operando, determinamos que la probabilidad de que el resultado sea positivo y se padezca la enfermedad es 0,02. Calculemos ahora la probabilidad total de que el resultado sea positivo. El resultado puede ser positivo si se padece la enfermedad, como si no se padece la enfermedad, y por tanto, se descompone en dos sumandos. El primero es el producto de la probabilidad de que el resultado sea positivo si se padece la enfermedad por la probabilidad de que se padezca la enfermedad. El segundo es el producto de la probabilidad de que el resultado sea positivo si no se padece la enfermedad por la probabilidad de que no se padezca la enfermedad. Se conocen todos los datos, a falta de deducir que la probabilidad de que no se padezca la enfermedad es 1 menos la probabilidad de que sí se padezca la enfermedad. Operando, determinamos que la probabilidad total de que el resultado sea positivo es 0,069. Una vez calculados, en la página anterior, los valores del numerador y del denominador del teorema de Bayes, se sustituyen, se calcula y se encuentra 0,2899
como la solución del ejercicio, según el primer método. Es decir, la probabilidad de que el sujeto esté realmente enfermo, si el resultado de la prueba es positivo, es casi un 29%. Observar que esta probabilidad es baja. Demasiado baja como para resultar muy útil en la práctica. Es decir, la prueba clínica no es muy efectiva. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio mediante un árbol de probabilidades. Consideremos primero el suceso en que el sujeto esté enfermo o esté sano. Sabemos por los datos que la probabilidad de que el sujeto esté enfermo es 0,02 o 2%. Teniendo en cuenta que la suma de las probabilidades sobre las ramas adyacentes de un árbol siempre tiene que dar 1, podemos deducir que la probabilidad de que el sujeto no esté enfermo es 0,98 o un 98%. Ahora, considerando el caso en que el sujeto esté enfermo, sabemos por los datos que el resultado será positivo con un 100% de probabilidades, es decir, certeza. Y por lo tanto el resultado de la prueba será negativo con una probabilidad nula. Considerando ahora el caso en que el sujeto esté sano, sabemos por los datos que el resultado será positivo con una probabilidad de 0,05, es decir, un 5%. Y por lo tanto el resultado será negativo con una probabilidad de 0,95. Ahora, si queremos calcular el valor de la probabilidad de que el resultado sea positivo y el sujeto esté enfermo, nos basta con multiplicar las probabilidades sobre las ramas del árbol que conducen desde este nodo hasta este extremo, es decir, 0,02. Para calcular la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativo y el sujeto esté enfermo, nos basta con recorrer al árbol según esta ruta y encontramos que esa probabilidad es nula. Similarmente, recorriendo al árbol según este camino, encontramos que la probabilidad de que el resultado sea positivo y el sujeto esté sano es de 0,049. Y recorriendo al árbol según esta ruta, encontramos que la probabilidad de que el resultado sea negativo y el sujeto no esté enfermo es de 0,931. Regresando al teorema de Bayes y expresando su denominador de esta forma, debido a que la probabilidad total de que el resultado de la prueba sea positivo, hay que descomponerla en el caso en que el sujeto esté enfermo más el caso en que el sujeto no esté enfermo. Por otra parte, tener en cuenta que esta intersección es igual a esta otra, porque la intersección de sucesos es conmutativa. Es decir, esta probabilidad es igual a esta otra. Nos basta ahora con encontrar los valores de estas probabilidades en el árbol. Esta que está aquí, en el numerador, la tenemos aquí y vale 0,02. Esta que está aquí, en el denominador, es igual a la del numerador y por tanto también vale 0,02. Y esta que está aquí, en el denominador, la tenemos aquí, en el árbol, y vale 0,049. Sustituyendo y operando, llegamos al mismo resultado que según el primer método.